siempre hemos tratado por todos los medios de dar y enseñar cómo un gangulero o un palero o mayumbero realiza un trabajo para sucular el encombo, para limpiar el cuerpo. Estamos en presencia de las reglas concas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde Tata, con 4 cocos, va a limpiar su cuerpo junto a un ñame. Como hemos dicho, comida de los vivos y de los muertos. El ñame se utiliza para ofrenda o para hacer trabajo, buenos o malos, en esta religión. Muchas veces hemos estado pendientes de cómo aprender a realizar una ensara que nos va a abrir los caminos, que nos va a estar limpiando de todos los escollos o cosas malas que se nos han presentado. Muchas personas tienen envidia, lo envidia hasta el amigo, lo envidia hasta el que trabaja con él, lo envidia hasta su familia y muchas veces es traicionado por personas inesperadas. Hoy vamos a demostrar cómo el gangulero o el palero puede limpiar su cuerpo y así quitar toda maldición o brujería que le han estado echando o que ha estado recogiendo de malas acciones o malos espíritus que a veces se nos acercan por ser media unidad. Este trabajo se lo podemos hacer a cualquier persona para limpiar su encombo. Willy y yo dicen ganga, queaco, dice abue. Su cula dice los encombo, dice pa' que cuende, dicen los cheches, dicen todos los diames, dicen cariajo. Pa' que cuende, dicen como dicen, derecho, dicen derechito, dicen como muenda. El palero está utilizando 4 cocos que ha entizado en tela color negro y en tela color rojo. Esto va a estar dispuesto para que el cuyo, lucero, el lenguaje nos abra los caminos. Si bien estos trabajos pueden ser llevados a la manigua, al monte, y puesto alante de una ceiba o puesto alante de una palma o simplemente puesto alante de la enganga. Estos trabajos van a estar limpiando el cuerpo de los dimbamba, de los espíritus que muchas veces nos han mandado o arreado. Casi siempre los ganguleros tienen guerra o problemas con otros paleros o ganguleros. Si bien por la envidia que tienen muchas personas que están en esta religión, el saber de que una persona sabe ya lo suficiente para hablar mal de ellos o simplemente para envidiar lo que él hace. Por eso siempre es bueno tener sobre todo el entendimiento de que el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Si hay un gangulero, un mayumbero que sabe, pues tenemos, como decimos, que quitarnos el sombrero y hacer una reverencia a esa persona que nos va a explicar cómo es que trabaja directamente una enganga cuando se realiza cualquier tipo de trabajo, sobre todo para limpiar el cuerpo de cualquier persona. Esto que estamos viendo
se remonta a sus raíces a cientos de años, donde va representativo un ñame en forma de corazón. Como hemos dicho, y como los que han visto trabajar con un ñame, tienen diferentes figuras al cual el gangulero sabe escoger. No cabe duda de que estos trabajos surten gran efecto y que la limpieza con ellos nos va a llenar de los caminos limpios, nos va a llenar de dicha y prosperidad en el término de nuestras vidas. No cabe duda que el gangulero casi siempre le están haciendo daño por una razón u otra. Siempre el gangulero tiene guerra, a no ser que sean ya los ganguleros famosos, que nadie quiere meterse con un gangulero famoso porque sabe lo que le va a caer encima y entonces se hacen amigos de él. Pero la mayoría de las personas que están en esta religión copian a otros ganguleros. Es cierto que se aprende desde el más chiquito hasta el más grande, pero también muchos trabajos son utilizados para hacer el mal. El palero ahuma el dilongo en plato, con una empemba, con una vela. Pide al propio Lucero Monte Lenguá que le abra los caminos. Le pide al propio Isasi Sasi Siete Rayos que lo limpie de todas las cosas malas. Es cierto que muchas veces podemos dar a entender cómo es que trabaja un gangulero y hasta dónde el palero puede realizar sus trabajos más allá de los conocimientos que tienen otros ganguleros. Su cula le encombo